Bien, iniciamos la segunda parte después del momento de lunch. Seguramente va a haber un montón de temas que se vieron durante la mañana, que se van a discutir ahora, con dos casos muy puntuales. Quiero presentar a los que van a conformar este panel. Eduardo se encuentra en el medio del panel. Eduardo Martino es superintendente de comunicación y servicios técnicos de la Policía Metropolitana. Posee especializaciones en Estados Unidos, Francia, vinculadas con sistemas de tracking y equipos especializados de Ericsson y Motorola. En el año 2004 se retira de la Policía Federal con el grado de comisario inspector. Es expositor, disertante y profesor dentro de la temática y de su expertise. Y desde junio del 2009, ¿verdad? Es superintendente, bueno, lo que yo mencioné, de comunicación y servicios técnicos de la Policía Metropolitana. El currículum que tiene Eduardo es inmenso, por lo resumí en unas pequeñas líneas. Federico, que lo tengo acá más cerca a mi lado, Federico Carrillo, es subsecretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Tigre, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en técnicas de prevención y server management de IBM. Héctor Nicolás Blanco, que ya estuvo como coordinador académico en la jornada de comunicaciones, es ingeniero electrónico de la Universidad Marina Mercante, posgrado experto en transmisión de datos de la Universidad Nacional General San Martín. Es comisario mayor retirado de la Superintendencia de Comunicaciones de la Policía Federal Argentina, en su rol, en el momento de la policía, como director general de Tecnología y Servicios Técnicos, actual director de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones del IUPFA, Instituto Universitario de la Policía Federal, y como siempre, consejero y amigo que siempre lo nombra. Héctor va a actuar como resumen de lo que fue la mañana y como moderador del panel. Los primeros dos oradores van a dar una presentación y después va a dar 15 minutos de preguntas dirigidas por Héctor. Así que, Federico, como vos quieras empezar, acá o allá. Cosa que yo quiero salir de la cámara. Así que, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ante todo, el agradecimiento a los organizadores. Y vamos a tratar de transmitir en estos 15 minutos un poco la experiencia de lo que fue formar la Secretaría de Protección Ciudadana del municipio de Tigre. Yo siempre cuando doy charlas planteo lo mismo. A mí me gusta dejar en claro sobre qué vamos a trabajar. Si vamos a trabajar sobre la seguridad o sobre la prevención. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina y en Latinoamérica en general es que forjamos el trabajo sobre la seguridad. Y para eso yo explico cuáles son los tres pasos que a mí me gustan proteger o fundamentar. La prevención, la seguridad y la inseguridad. La prevención es todo aquello que nosotros vamos a poder hacer en el antes, todo lo que vamos a lograr haciendo para evitar llegar a los límites de la seguridad y de la inseguridad. La seguridad, la seguridad es todo lo que hacemos en el momento de la crisis y la inseguridad cuando ya fallaron los dos primeros pasos y tenemos que recomponer la situación. Yo lo ejemplifico, hoy estaba haciendo el curso de manejo en el Automóvil Club y me gustó una comparación para ejemplificar el tema este. Cuando uno conduce, todo aquello que pueda, antes de subirse al auto, revisar es la prevención. Cuando estamos en el momento de la frenada y estamos por impactar, es la seguridad, y cuando chocamos ya es la inseguridad. En todos los ámbitos de la emergencia y en todos los ámbitos de los sistemas de prevención. Yo lo aclaro esto porque a mí me gusta trabajar mucho en el concepto y que la gente le quede claro el concepto de prevención, de trabajar en prevención y prevención. Lo que nosotros hicimos en 2007, cuando asume Sergio Massa en el gobierno de la Municipalidad de Tigre, es, lo primero que hizo políticamente Sergio es crear la Secretaría de Protección Ciudadana, dar rango y jerarquía a un conflicto de los vecinos que era la inseguridad. Se crea la Secretaría de Protección Ciudadana y se empieza a trabajar en el campo de la prevención. Lo primero que hicimos es el desarrollo y el análisis para la instalación de cámaras. Hoy Tigre cuenta con 500 cámaras funcionando, con un centro de operaciones que muchos lo habrán visto en los medios, está continuamente en actividad preventiva, lo que hace que logremos ganarle al delincuente. Como ampliando un poquitito lo que decía el comisario de Córdoba, que me gustó bastante
Cuando nosotros logramos estar antes de los muchachos que aman lo ajeno, vamos a lograr la experiencia que vimos en los videos de ellos. Que el operador pueda ganarle al delito, que el operador pueda combatir el delito, sumado a todo un conjunto de elementos. Se aplica el sistema de cámaras, se empieza a trabajar, tenemos 500 cámaras, tenemos un data center con 28 puestos actualmente funcionando, 10 sectores de grabación. Los sectores de grabación son cada uno de 40 teras, o sea, imagínense el volumen de capacidad almacenada. Nosotros almacenamos, a diferencia de Córdoba, 30 días, porque no existe ley que obligue al tiempo de almacenaje. Entonces, como fuimos por ahí en la magnitud de cámaras y de cantidad de información, fuimos uno de los primeros, marcamos una pauta. El día que haya una ley, se modificará. Y se graba todo a 4 cifras. Por eso yo me preguntaba si sabía la gente de Telecom a cuánto se grababa. Nosotros lo primero que pensamos era que nos iban a llover denuncias y planteos de inconstitucionalidad por el tema de que no hay ley que reglamente el tema de las cámaras de seguridad. Lo primero que pensamos que nos iban a decir es que íbamos a violar el derecho a la intimidad. Entonces, la primera defensa que nosotros armamos fue un esquema de por qué no violamos el derecho a la intimidad. Yo no estoy buscando la intimidad del vecino como la fotomulta. Yo no busco saber que el vecino va con la amante, sino que el vecino que rompió el pacto social donde tiene que respetar las pautas de convivencia, lo único que hago es marcarle: usted, señor, cometió esta infracción, usted, señor, robó, usted, señor, hizo esto. Si usted estaba además en otra infracción a nivel familiar, es un problema suyo. La cámara es exactamente lo mismo que un agente, lo mismo que un policía, con la diferencia que la tecnología aplicada a la prevención me va a abarcar y me va a dar mejor soporte tecnológico para después los jueces. O sea, el policía ve las 4 esquinas donde está. El operador de cámaras lo que ve es 5, 10, 15, de acuerdo a cada municipio, lo que la capacidad económica les permita para contratar personas. Lo segundo era el conflicto entre el derecho a la intimidad de los vecinos que no delinquen. No es el interés del municipio, no es el interés de los gobiernos mirar qué es lo que hace el vecino. Pero sí tiene un principio constitucional que es el principio de la privacidad. Pero también tengo un principio constitucional, la pirámide de Kelsen, igual en jerarquía constitucional, que es el derecho a la seguridad pública. En iguales condiciones, la diferencia de uno es que es individual y el otro es general. Uno es en particular y el otro es en general. Entonces, voy a prevalecer el derecho de las masas ante el derecho individual. Esto lo explican muy bien los españoles, esta concepción, la concepción del hombre parado en la esquina, que es lo mismo que la persona que ve las cámaras. Nosotros estamos trabajando hoy prácticamente entre 10 y 15 cámaras por operador. Alguien decía hoy que es imposible a los 15 minutos ver cámaras. Creo que los resultados de prensa de Tigre lo demuestran que continuamente los operadores nuestros, a pesar de tener cantidad de cámaras, siguen descubriendo y siguen previniendo cuestiones. Nosotros le sumamos todo lo que sea tecnológico. Empezamos con las cámaras, después con GPS propios del municipio, sumados a los ABL del ministerio. Fuimos los primeros que logramos que el ministerio firmara un convenio autorizándonos a instalar en los patrulleros de la provincia GPS propios para tener un control, pero no un control como sanción, decirle vos no estás andando, sino para destacar el buen funcionario policial. Lo que nosotros tenemos que hacer es destacar al hombre. En la Argentina hace rato que al policía, en vez de destacarlo, se le pega. Cuando el policía está reconocido, trabaja mucho mejor, es prevención. Es parte de la tecnología que nadie nombra. Así como hoy alguien decía de la tecnología de los datos con respecto al Facebook y demás, lo mismo tenemos que reconocer y meter en el sistema de prevención al personal. La experiencia mejor de esto es el 911 de Estados Unidos. En Estados Unidos, en 1968, crean el 911, en el 2003 crean la nueva generación del 2011. Una de las cosas que hace es destacar los buenos actos del personal. Estados Unidos, después de las Torres Gemelas, cambia la concepción del 911.
Por ahí es un problema que tenemos todavía en los latinoamericanos. Lo que ha logrado descubrir Estados Unidos en tecnología es que cuando fue lo de las Torres Gemelas se saturaron los sistemas de comunicación. ¿Qué pasaba? En menos de 5 segundos tuvieron más de 1 millón de llamados a la central del 911. Entraron 10 más. Era imposible recepcionar los llamados de toda la gente. Empezaron a aplicar tecnología para poder distraer la concentración de llamadas. Entonces Estados Unidos lo que hizo hoy es descentralizar el 911, crear protocolos unificados. Otra de las cuestiones y problemas que tenemos en Argentina, no tenemos protocolos unificados. La gente creo que Motorola explicaba hoy temprano, en un evento que hicieron de un barco en el Río de la Plata, que participaron varios estamentos, y cada uno tenía su forma de trabajar. Es muy común que cuando hay un accidente no se respete el triage, no se respeta las formas de ingreso de las ambulancias, las formas de ingreso de los bomberos. Pasó cuando fue el avión del APA acá en el aeropuerto. Un particular podía llegar hasta el avión y había bomberos que no podían llegar. Entonces Estados Unidos lo que logró es unificar los protocolos, centralizar, lograr hacer centrales unificadas de atención inmediata. Es lo mismo que nos atiende un operador de Alaska, que nos atiende un operador de Washington, que nos atiende un operador de Orlando. Nos va a dar la misma respuesta en el mismo tiempo y en la misma forma. Entonces, si hubiese, y esperemos que no, un nuevo hecho como el de las Torres Gemelas, lo que hacen es derivar los llamados por los protocolos a otras centrales telefónicas. Vamos a volver un poco a la experiencia de Tigre. Cuando nosotros llegamos a Tigre había una central del Servicio de Emergencias Tigre, el 911 de la provincia policial y los 4 cuarteles de bomberos, cada uno tenían su central de despacho. Logramos unificar todo eso en una central de operaciones que opera con los GPS, con las cámaras y con las radios unificadas. Entonces, cuando hay una emergencia, la emisión del despacho es exactamente igual para bomberos, para policía, para la ambulancia y para defensa civil. Se trabajó en la unificación de los protocolos. La experiencia de las cámaras, que por ahí la mayoría es un poco lo que nos interesa porque estamos más en la parte técnica. Nosotros hoy tenemos 500 cámaras que están funcionando, 24 horas, tenemos 180 operadores que trabajan en 3 turnos y un turno de franco. En cada turno son de 8 horas y lo que hacen son 30 por 30. Los protocolos internacionales nos piden, nos regulan que lo mejor para que la percepción del hombre, el operador de cámaras, sea buena es que trabaje 20 por 40 descansos. Parece mentira, pero el reflejo del brillo de los monitores no solamente cansa la vista, sino que cansa las neuronas. Por eso es que cuando decía hoy la gente de Telecom sobre los tiempos y demás, lo que uno tiene que buscar sí es el descanso en la actividad. Operador de cámara, operador de radio del 911 y operador de radio interna, operador de GPS municipal. Nosotros la BL no lo vemos, sino que sabemos dónde están los móviles por sistema propio de GPS. Empezamos a implementar sistemas de alarmas de antivandalismo en las escuelas. Otro de los grandes problemas que nosotros veíamos es que los lunes venían todos los directores de los colegios, más allá de que sean de la provincia, a quejarse y a protestar por el vandalismo que habían sufrido. Si sufre vandalismo en una escuela, significa que el lunes el chico que tiene que estudiar no va a tener buenas condiciones y significa que va a empezar la vagancia en la calle. Entonces, lo que decía Giuliani, el tema de evitar la vagancia, evitar prevenir con las puntitas que hay en la calle, si nosotros no reforzamos el sistema edilicio escolar, logramos que los chicos en vez de ir a la escuela se junten a tomar primero una gaseosa, después cerveza y después otras cosas en las esquinas. Empezamos a implementar un sistema de prevención propio, complementando un móvil municipal con un chofer retirado de las Fuerzas Armadas y personal policial. No sé si han visto en los últimos días, mandamos 3 cámaras filmadas por cochecitos en persecución. Una que por ahí impactó bastante es que el coche pasa entre 2 colectivos siguiendo una moto. Se ve desde el momento que roban la cartera,
la persecución hasta que agarra a los dos sujetos. Implementación de nuevas tecnologías. El campo de la prevención y la seguridad está todo creado. Lo único que hay que hacer es traerlo. Lo único que hay que hacer es implementarlo. Decisión política, decisión económica. Hoy estamos sumando las cámaras de tiro en un sistema de reconocimiento de patentes que nos costó bastante porque en la Argentina tenemos las patentes invertidas. En el mundo se usa patentes con fondos claros y letras oscuras, y en relieve, nosotros en bajo relieve, nosotros las tenemos en sobre relieve, fondo oscuro, letra clara. El sistema de prevención de patentes, ¿qué nos va a aportar al sistema de cámaras? Tienen el alerta del robo de un auto, GPC 293, se ingresa en el sistema y automáticamente nos va a ir informando por dónde va ese auto, por dónde salió del distrito. Parece una soncera, pero es ganarle a los muchachos. La vez pasada comentaba un comisario que se había encontrado con un viejo preso de él en el colectivo vendiendo estampitas. Fulanito, ¿qué haces? No, lo que pasa es que yo a ti no voy a robar más. Tomo el colectivo, vendo estampitas y me voy a robar a otro lado. Parece mentira, pero es así. Las estadísticas nos lo demostraron. Tigre logró bajar estadísticamente el único delito que es demostrable, y ustedes como ex personal de la fuerza me pueden decir, que es el robo automotor. Todo el mundo, por cuestiones de seguro, por cuestiones de responsabilidad civil, van y denuncian. No hacía el que le arrebataron la cartera y demás. Cuando nosotros empezamos la gestión, teníamos por mes 98 hechos de robo de automotor. Hoy tenemos entre 30 y 33 hechos de robo automotor. Logramos bajar casi un 54% el delito con la prevención. Entonces vuelvo a fundamentar, me perdí, no les mostré toda la presentación, pero tratemos de trabajar siempre, y aquellos que hacen tecnología en contra del delito, tratemos de trabajar siempre en la prevención. Que la prevención sea el fundamento más fuerte para ganarle al delito. Se puede y se ha demostrado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me vuelvo a presentar porque vi que ingresó gente que no estaba en el momento de la presentación. Mi nombre es Eduardo Jorge Martino, soy el superintendente de Comunicación y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana de Buenos Aires. Voy a tratar de dar una explicación lo más sintético posible sobre un tema puntual. Nosotros tenemos un plan integral de seguridad, como lo dice el slide, que es muy abarcativo. Esta nueva policía creada en la Ciudad de Buenos Aires trata de ser una policía online, o sea, tenemos la suerte de arrancar de cero, por lo cual si no aprovechamos ahora lo mejor que hay en materia de tecnología, prácticamente arrancamos ya con un atraso que sería injustificable. En base a eso, los distintos procesos que estamos tomando son las experiencias que hay en el mundo. Yo en el último año tuve la oportunidad de estar en Colombia, estuve en Londres viendo el anillo de acero famoso, que algunos tienen dudas sobre su funcionamiento, si después alguno tiene alguna consulta sobre ese tema yo puedo aclararlo. Y también tuve la oportunidad de estar en Italia con los problemas de tránsito que tiene Italia y el tema también de cámaras en la vía pública. A eso también en la exposición de Milipol en Francia, que fue en octubre del año pasado, que se hizo en París, este año se hizo en Qatar, donde creo que es donde se marcan las tendencias mundiales con respecto a dónde va la tecnología, que ya les adelanto va hacia el software, no va sobre ninguna otra cosa, sino el software como potencializador de todo lo que es el tema de seguridad. En este caso en particular, para no digregarnos demasiado, y aparte aprovechando la muy buena presentación que me precedió sobre los temas que estuvo desarrollando, yo lo que voy a tratar de explicar un poco es cuáles son los elementos de fuerza con respecto al uso de cámaras en la vía pública. Hay opiniones
opiniones a favor o opiniones en contra. Nosotros hemos tratado de hacer un análisis con información verdadera, más que con opiniones que pueden surgir de experiencias personales o demás. En ese sentido, dentro del plan integral, como es un plan integral, tuve que separar todo el resto porque si no me iba a disgregar demasiado y en 15 minutos es muy difícil poder explicar. En ese sentido, vamos a hablar del sistema de videovigilancia y especialmente lo que son las tres ideas fuerza del sistema, que obedecen a la tecnología aplicada, a la capacidad de visualización y a la capacidad de respuesta. Los tres son fundamentales. No hay uno que funcione si no funcionan los otros dos. Uno puede tener una excelente tecnología, pero si no tiene capacidad de visualización o no tiene capacidad de respuesta, dependiendo de para qué van a usar las imágenes. Si las imágenes las vamos a usar como sistema de auditoría y la respuesta no es tan importante, pero vamos a estar filmando siempre una hermosa telenovela de lo que pasó y muy difícil poder dar la respuesta a los vecinos. En ese sentido, un buen sistema tecnológico también es una excelente grabación, vamos a tener individualizados, pero a lo mejor si la respuesta no es rápida, las personas ya salieron de Buenos Aires con destino a países limítrofes, a otros lugares del interior del país. En el caso de la tecnología aplicada, obviamente ahí tiene mucho que ver el tema de las cámaras que elegimos, obviamente todo lo que puede llegar a ser el sistema de compresión, al software analítico que estamos utilizando, al sistema de enlace, si lo hacemos por fibra óptica, si lo hacemos por vínculo inalámbrico. Entonces, en ese sentido hay que saber a dónde apunta uno. Cuando uno elige las cámaras, de pronto arranca de cero y llega a un pico. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires ahora tiene 300 cámaras funcionando. Cuando son pocas cámaras, hacen falta domos. ¿Por qué? Porque son pocas. Entonces, lo poco que uno tiene que tratar de mirar lo más posible, cámaras móviles, o sea, cámaras móviles. A medida que uno va creciendo, uno va complementando con cámaras fijas. Entonces, de manera tal que uno nunca pierde el entorno. A veces, cuando yo prestaba servicio en la Federal hace unos años, a veces nos metíamos con la cámara en un problema, pero perdíamos el entorno y pasaba algo en otro sector de la plaza y no lo veíamos. Entonces hubo que reforzar con cámaras fijas para que el domo sea un elemento que nos permitía ir, pero sin perder el contexto. En ese sentido, uno de pronto dice, bueno, ¿cuál es la cantidad de aumentos ópticos necesarios? Lo máximo posible. Nunca es poco. El electrónico, lo que es el zoom electrónico, siempre genera un pixelado o una deformación de la imagen. El óptico siempre es imagen pura. Entonces, hoy hay cámaras que superan los 36x con respecto a la capacidad de aumento. Si a eso le agregamos una digitalización de por lo menos por 10, ya estamos en 360, pero los que realmente son fuertes son los 36 del zoom óptico. Eso nos va a permitir a nosotros, ante una visualización de un vehículo, una persona, por lo menos la individualización de la persona o la lectura de la chapa patente del vehículo que se dio a la fuga. En ese concepto, entonces, la cámara es un elemento muy importante. Con respecto al sistema de compresión, nosotros lo estipulamos en el H264, que es parecido a lo que sería el MP4, el sub 10, en el sentido de, como la red a futuro, después de 4 años, pasa a ser de propiedad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos lo que nos dejen a nosotros sea un nivel de compresión aceptable, porque hoy es más cara la conectividad que lo que sería el valor de la cámara. Entonces, si nosotros estamos pagando ancho de banda innecesario, hace de que en definitiva las 1000 o 2000 o 3000 cámaras donde apunta la Ciudad de Buenos Aires, el proyecto ya lo tenemos aprobado para 2000, los cuales serían 1000 domos y 1000 cámaras fijas. Hay que pensar, sobre todo los que tenemos contacto con el deslinde de la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires, que los pasos peatonales que tienen rampas para discapacitados son pasos de motitos que hacen delivery, pero también delivery de droga y de alcohol. Entonces uno se centra en el tema automotor, pero después no contamos lo que pasa a través de esa cantidad de puentes peatonales que tenemos en la General Paz, que es un movimiento permanente de potenciales ilícitos. En base a eso tenemos previsto todo ese tipo de control, igual como me decía el colega que me precedió, tenemos previsto el tema de lectores de chapa patentes y demás, que ahí entra a tallar el software analítico. En este caso no me quiero disgregar porque el tiempo corre. El software analítico es un elemento fundamental, porque cuando uno dice cuál es la capacidad de observación,
ahí entra a jugar el software analítico, porque si un vehículo circula de contramano en una arteria que tiene un solo sentido, ahí el software analítico salta una alarma. Si circula gente por lugares donde yo programo que no tiene que circular, salta una alarma. Si una persona corre donde la gente tiene que caminar, salta una alarma. Entonces me genera situaciones donde al operador se le hace un poco más amigable. Nosotros tenemos también las 8 horas de jornada de trabajo, pero hacen 45 minutos y 15 minutos de descanso. Eso hace de que la gente haga en un turno de 8 horas, 6 horas discontinuas, porque en la Ciudad de Buenos Aires existe una reglamentación que tienen que ser a lo sumo 6 horas continuas o discontinuas. Continuas es imposible. Entonces optamos por el sistema discontinuo. Creo que tendríamos que ir apuntando de a poco a los 30 minutos por 30 minutos. Nosotros tenemos un centro de observación que permite hasta 500 imágenes, por lo cual hay 30 posiciones. Esas 30 posiciones de operadores por turno de 8 horas, si uno dice que van a haber 16 imágenes cada operador, terminan siendo 480 imágenes. O sea que para 2000 cámaras vamos a tener 4 centros para 500 imágenes. Estamos terminando el primero y ya iniciamos el segundo centro de observación. Después, con respecto al resto de los parámetros, como es el tema del enmascaramiento, nosotros tenemos una ley en la Ciudad de Buenos Aires que rige el uso de las cámaras, lo cual nos obliga a enmascarar todos los edificios privados. No tenemos capacidad de poder observar, salvo en aquellos casos que haya un delito en un edificio privado, por lo cual, si hay una toma de rehenes, por ejemplo, en un tercer piso, si bien no es un delito delegado en la Ciudad de Buenos Aires, las imágenes nuestras, por un convenio que estamos haciendo con la Federal, posiblemente vayan al comando de la Policía Federal para que ellos puedan observar esas imágenes, no solamente observarlas, sino le vamos a dar la capacidad de manejarlas, siempre con la prioridad de la metropolitana, pero van a tener capacidad, como es todo IP, van a tener la capacidad también de poder mover las cámaras que a la Federal les sean útiles, o también estamos haciendo lo propio con Monasterio, que es el jefe de comunicaciones de la provincia, para que la provincia también pueda mover las imágenes que le sean de utilidad de la ciudad en los del INDE con la provincia de Buenos Aires. Y con respecto a la grabación de imágenes, también tenemos una ley que a nosotros nos obliga a tener las imágenes 60 días hábiles, no corridos hábiles. Y aparte tenemos que prever la feria judicial, o sea que son 126 días corridos. Esa es la obligación, por lo cual, para 500 imágenes tenemos una capacidad de 5 petabytes. Estamos hablando, si no es el primero, es el segundo en la Argentina en capacidad de grabación de imágenes. Pero la ley es muy estricta, lo cual a veces nos impide poder dar imágenes a los medios de publicidad. Nosotros estamos haciendo cerca de 200 denuncias mensuales. Y también tenemos una estadística que ahora les voy a hacer llegar de cuáles son los tiempos aproximados de cada uno de los ilícitos más comunes. Bueno, con respecto a la capacidad de visualización, yo ahí lo ponía el horario de personal que yo lo hablábamos, la cantidad de imágenes proveedos, los cursos al personal son fundamentales. ¿Eso qué significa? Que el personal tiene que estar capacitado. Esa capacitación lleva también a cómo se maneja la calle, porque si el hombre que da la alerta temprana no sabe cuál va a ser el dispositivo, es mucho más amigable si la persona conoce no solamente el procedimiento, sino quiénes son las personas, por lo menos los jefes de la brigada, quién está en lo que nosotros llamamos un precinto, que sería una comisaría de la Federal. Entonces, en ese sentido, hermanar un poco la función técnica con la función operativa. El conocimiento del personal operativo y el entrenamiento para prevención sobre sospecha. Este es un tema fundamental. El tema de lo que significa la política criminal. Hoy por hoy es muy difícil hacer procedimientos por consumo de drogas porque hay muchos que de pronto son más permisivos o no con respecto a si es factible o no es factible, pero creo que hay algo que no lo duda nadie. El hecho de la droga es el paso previo a un delito mayor. Si nosotros tenemos la posibilidad de por lo menos hacer presente un vehículo en un lugar donde presuntamente se está fumando una sustancia tóxica, creo que estaríamos evitando muchos delitos. Por lo menos con la presencia policial y por lo menos parando en esa etapa del problema, porque sabemos que después pasa a ser un conflicto más importante. El tercer caso es la capacidad de respuesta. Con respecto a esto está la distribución de los recursos, vehículos aptos para disminuir los tiempos de respuesta y el entrenamiento también para la prevención sobre sospecha. Como verán, son dos casos del mismo punto, en la visualización y en la respuesta.
Cuando nosotros hablamos de lo que es un arrebato o lo que llamamos un robo, como puede ser que una persona esté sacando un celular y ese tipo de cosas, estamos hablando de 3-4 minutos. Desde el momento que se empieza a visualizar una conducta distinta en una persona hasta el momento que se produce el contacto entre dos personas, uno con el afán de sacarle al otro y este otro en la primera resistencia que tiene. Si nosotros no tenemos la fuerza distribuida para poder llegar en 3-4 minutos, llegamos siempre tarde, para ese tipo de cosas. Si hay consumo en la vía pública de algún tipo de sustancias, podemos llegar a tardar 10 minutos que estamos fenómenos. ¿Pero por qué? Porque ellos están tranquilos ahí, no le dan bolilla a nadie, y ahí tenemos tiempo. Los problemas los tenemos cuando los delitos son más graves, porque normalmente cuando alguien en forma rápida quiere llevar algo, es porque hay algo que asustó a la persona para que se lo entregue. O sea, convenciéndolo, difícilmente en pocos minutos se lo pueda sacar. La única manera es tener un arma blanca o un arma de fuego, que es lo que hace que una persona entregue el elemento que le solicita sin tener resistencia, o por lo menos con la menor resistencia posible. De esa manera hay que tener la gente distribuida. Si uno no tiene capacidad de respuesta, todo lo que hagamos desde los centros de observación son en vano, o vamos a estar grabando estas telenovelas que yo digo, donde después normalmente las personas no hacen la denuncia, como se estaba mencionando, salvo los casos de elementos registrables. Normalmente la gente no hace una denuncia por un celular, salvo que le pida una denuncia de robo, pero si no la persona normalmente llama a la compañía y pide el recambio. Otro de los problemas serios, graves, que tiene, yo hoy diría que muchos celulares tienen manchas de sangre, como alguna vez se habló de los vehículos y los desarmaderos de autos. El hecho de poder seguir funcionando, equipos robados celulares en el mercado, ya la compañía telefónica creo que tiene que ser consciente que normalmente esos chips que se venden para cualquier celular haya tenido denuncia de robo o no, son motivo de todos los ilícitos que hoy estamos teniendo, desde aquellos que nos dicen que secuestraron a un familiar nuestro, que a lo mejor entraron a un cine, apagaron un celular, y durante el tiempo que están dentro del cine es imposible localizarlo, entonces nosotros pensamos que realmente lo secuestraron. 5 o 10 mil pesos, ¿quién no los paga por un familiar que cree que lo tiene secuestrado? Bueno, eso las compañías de teléfono tendrían que tomar conciencia, que la entrega de un teléfono celular hoy nos pone al descubierto en ese tipo de ilícito, cosa que en otros países no ocurre. Acá me parece que está privando el negocio por encima de la seguridad de la gente. Tendría que ser más restrictiva la entrega de los teléfonos celulares, por lo menos la identificación real de las personas y como mínimo la entrega a domicilio. De esa manera por lo menos hoy tenemos bandas de gente que se dedica a los secuestros que nunca tienen menos de 20, 30 celulares en su poder. Entonces todas las llamadas son de un celular distinto. Ahí hay que ponerse los pantalones largos y realmente sacar las leyes como tienen que ser. Con respecto al sistema nuestro, tiene que ser lo más integrado posible. ¿Eso qué significa? Que si nosotros vamos a tener junto con el centro de monitoreo un camión de exteriores, que es lo que nos va a permitir a nosotros poder cubrir esos servicios específicos que a pedido de la justicia o por requerimiento operativo institucional sea necesario. De la misma manera, las 2.000 cámaras que están previstas en esta etapa, los vehículos nuestros también tienen cámaras en los patrulleros, tiene un sistema de 4 cámaras, tiene una delantera, 2 hacia los laterales externos y aparte tiene audio en el exterior. Y a su vez tiene una cámara que apunta hacia los asientos traseros. Hay alarmas en el portaescopeta y alarmas en los asientos traseros. Si alguien ocupa el asiento trasero, salta una alarma, lo cual nos da la intención de que están transportando a un posible detenido. Y si sacan la escopeta, no hace falta avisar, salta una alarma, lo cual nos da la sensación que ese móvil está teniendo algún inconveniente por el cual por 3G ingresamos directamente al patrullero. Nosotros tenemos el banco de datos descentralizado, tenemos 1 terabyte por cada móvil. Ese terabyte nos permite a nosotros tener 60 días corridos de imágenes a muy buena calidad, a 4 CIF y aproximadamente a 12 cuadros por segundo. Con esa capacidad distribuida nos resulta más económico que tener un data center importante donde haya que bajar diariamente toda esa información y después se van pisando los archivos viejos. Vuelvo a decir, lo más importante que yo quiero dejar como concepto, los 3 pilares para un sistema de video. Si fracasa un sistema es porque alguno de esos pilares está fallando. Porque si hay capacidad de respuesta y hay capacidad de visualización y la tecnología que se
que se compró es adecuada, no tendría que fallar el proyecto. Bueno, les agradezco su atención y quedo a la espera de cualquier pregunta. Bueno, buenas tardes. Me vuelvo a presentar para aquellos que no llegaron más tarde. Yo soy el ingeniero Blanco y me toca a mí un poco moderar esta temática de la videovigilancia en la vía pública. Hemos escuchado a la mañana algunos ejemplos exitosos. Recién acabamos de escuchar dos que también los considero exitosos. Hemos también analizado la tecnología disponible en el mercado para estas aplicaciones, pero surgen varias reflexiones. Una de las reflexiones que hago especialmente, lo trato de transmitir cuando soy docente en la materia, es que todos estos sistemas llamados de seguridad electrónica, yo trato de ser cuidadoso cuando digo seguridad electrónica, porque un sistema de seguridad electrónica al menos tiene que tener tres componentes funcionales esenciales. Primero, tiene que detectar o censar el peligro. Segundo, tiene que procesarlo. Y tercero, dar una respuesta. Si cumple con esos tres requisitos esenciales y en forma automática, es un sistema de seguridad electrónica. Acá nosotros estamos usando tecnología. Los circuitos cerrados de televisión, o como yo los llamaría, sistemas de observación, registro y grabación de imágenes, antes que circuitos cerrados de televisión, son aplicaciones, son herramientas en manos de los hombres, es decir, el factor de decisión siempre lo tiene el hombre y la eficiencia de esa herramienta la va a seguir dando el hombre. Últimamente, felizmente por lo menos se dio un paso, mediáticamente los circuitos cerrados de televisión han tenido mucha difusión y hay una tendencia, y esto lo digo a nivel personal, a creer que son una solución al problema del delito en la vía pública. Yo creo que está lejos de ser de eso. Es simplemente una herramienta que coayuda a poder enfocar y resolver más rápidamente esa problemática. El problema de la seguridad es mucho más grave que una simple imagen. Y volviendo también desde el punto de vista técnico, lo dijo acá bien Eduardo, me acordaba cuando él hablaba de una fórmula que me dio un amigo, pues se la copié a él, obviamente, a Manuel Sánchez Gómez Medelo, un experto en seguridad español, que él hablaba de la ecuación de la seguridad. Entonces establecía dos términos la ecuación, ¿no? Que hay en un término tengo los tiempos acá son importantes, el tiempo que utiliza el delincuente y el tiempo que utilizo yo para desalentar esa acción. Entonces, él hablaba de que el tiempo de los tiempos preparatorios de iniciación del delincuente más el tiempo de ejecución debían ser mucho menor que el tiempo de detección y reacción, o al menos igual, porque si no era al menos igual, el sistema de seguridad no sirve. Entonces, empieza a ver que yo veo que las autoridades, muy digamos en un sentido anárquico, están tomando soluciones aisladamente. Tenemos sistemas de video en la ciudad de Buenos Aires, en la municipalidad de Tigre, hay otras municipalidades que lo están implementando aceleradamente porque tratan de buscar una solución. Pero esas herramientas, si yo no tengo coordinados los recursos, si yo no tengo debidamente capacitado a quien opera esos recursos, y además si no tengo el marco legal adecuado, el éxito puede diluirse rápidamente. Porque el delincuente va a buscar la forma de neutralizar todas esas acciones. Por lo tanto, creo que llega el momento
de que las cosas se tomen con un poco más de profundidad, que se analice ya a un nivel superior y se dicten ya legislaciones. Es muy bueno que la ciudad de Córdoba ya tenga una ley que por lo menos marque el procedimiento policial, la ciudad de Buenos Aires también, pero el resto de las jurisdicciones no tiene una normativa específica. Cada uno actúa un poco intuitivamente, porque vamos a empezar a tener cuestiones legales. Ustedes saben que en el mundo hay dos tendencias. Si yo me inclino por el mundo anglosajón, pongo cámaras hasta en los baños públicos. Pero si me inclino por el otro mundo occidental, del cual nosotros, latino, lo cual nosotros derivamos, no pongo cámara en ningún lado. Porque ahí la frontera entre el derecho a la privacidad y a los problemas de seguridad pública es donde se funden y donde vamos a tener inconvenientes de cuestiones legales. Por lo tanto, el legislador va a tener que pensar muy bien para que el juez pueda ejecutar adecuadamente la sanción, porque si no, todo este esfuerzo tecnológico, operativo, se puede caer intempestivamente. De hecho, creo que en Tigre tuvieron una experiencia al respecto. Bueno, entonces, yo creo que es hora, incluso hasta las fuerzas mismas de seguridad tienen que cambiar su estructura de pensamiento, y lo dice alguien que las integró durante 32 años. Mirando el ejemplo en otras partes del mundo, asimilables a nuestra manera, a nuestra geografía y a nuestra manera de ser, porque a veces copiamos modelos donde los recursos, si copiamos un modelo francés o copiamos un modelo inglés, los recursos son más centralizados. Y si copiamos el modelo americano, donde los recursos están más dispersos, va a haber que adoptar acciones más imaginativas. Por ejemplo, el sistema del 911 en algunos estados de Estados Unidos funciona en forma independiente a las instituciones de seguridad. Es un ente superior donde gente muy preparada, muy capacitada, dispone de toda la información de todos los recursos, es decir, los recursos que tiene la policía, los recursos que tienen los bomberos, los recursos que tiene la emergencia sanitaria pública, y puede coordinar, y además tiene un marco legal que lo hace tener la autoridad para disponer de esos recursos. ¿Por qué? Porque yo tengo que resolver el tiempo de respuesta, es decir, la cámara me detecta el problema, pero si yo no tengo la respuesta en un tiempo adecuado, toda esa acción se cae. Entonces, es interesante todas estas reflexiones, queda abierto el debate, ¿no? Y yo un poco como moderador hice estas reflexiones previas para tratar de que el auditorio pregunte e interaccionemos, de que hay que avanzar, yo insisto, hay que seguir avanzando con estas tecnologías, pero hay que ir pensando en dictar normas y procedimientos. No puedo dejar en la responsabilidad de un operador de video toda la decisión, porque es una persona, y si esa persona puede estar muy bien capacitada técnicamente, pero a lo mejor no tiene la formación legal o la formación necesaria para poder discernir que lo que está viendo constituye una actitud reprochable o no. La tecnología en el mundo nos está dando soluciones en forma acelerada. Hoy tenemos los sistemas, estos que los llamamos intuitivos, algunos los llaman inteligentes, otros le dicen neuronales, especialmente para la detección de matrículas de auto. Pero toda esa tecnología va a ir automatizando para tratar de que la decisión final de la persona, del responsable, sea sustentada y fortalecida por todos los elementos que tiene. Entonces, nosotros podemos observar una actitud sospechosa, pero ¿quién decide que es sospechosa o no? Porque al fiscal se lo vamos a contar después. Ese que decide que es una actitud sospechosa o no, ¿está sustentado legalmente para esa afirmación? ¿Va a ser válida su observación?
va a ser soportada legalmente. Porque el efecto mediático vemos que agarran a los cacos, como usando un término bien antiguo policial, agarran a los cacos y se los llevan. Pero después, ¿qué pasó? A la semana están otra vez en la calle. Entonces, creo que el tema es muy diverso, muy amplio. Oscar me está limitando y hace bien porque yo por ahí me embalo y me voy de cauce, porque le tengo que dejar lugar a las preguntas y para que ustedes interroguen a ellos que están en el frente de batalla. Gracias, Héctor. ¿Preguntas? Es una mezcla de pregunta y comentario de la experiencia que yo tengo en mi provincia, que es La Pampa. Una de las cuestiones de fondo tiene que ver con que algunas fuerzas policiales, no sé cuántas, de cuántas provincias, aún tienen una estructura militar. Están fundadas en leyes generadas en la época militar, que hoy en día para poder operar no se cumplen en la práctica. Y entre tantas cosas tiene, por ejemplo, la necesidad de rotación del personal cada 2 años para poder ascender. Conformar equipos especializados en tecnología se da de patadas con esta situación, pero es una realidad. ¿Cómo lo ven ustedes en la conformación de los técnicos que les toca armar? Voy a tratar de dar una explicación más policial al tema. Nosotros históricamente, creo que con el ingeniero Blanco podemos compartir el criterio, venimos históricamente de una educación prusiana en lo que hace a las fuerzas policiales. Eso era un ingrediente muy militarizado con respecto a las fuerzas policiales. Cuando nosotros hicimos nuestras escuelas de cadetes ya por el inicio de la década del 70, era más la parte de instrucción militar que la parte de lo que sería la parte educacional. En aquella época no teníamos una biblioteca, pero teníamos la plaza de armas. Era una época distinta. El tema es advertir el crecimiento. En una época había una minoría ilustrada y una mayoría analfabeta. En aquella época se creó la carrera de oficiales y suboficiales. ¿Por qué? Porque no había un nivel de cantidad de gente para que sean todos oficiales. Pero también hay que entender que es muy difícil cambiar una policía que viene con cuadro de oficiales y suboficiales para que todos sean oficiales. La ciudad de Buenos Aires lo pudo hacer porque nacimos de cero, entonces somos todos oficiales. Pero hoy no tendría sentido crear una carrera de policía de oficiales y suboficiales, porque después se da el problema de que el suboficial supera al oficial en capacidad en el sentido del estudio y se genera el inconveniente de que queda la orden, tal vez conozca menos que el que la recibe. Entonces, en ese sentido, hoy se habla mucho de policía de proximidad, pero también ya hay experiencias en el mundo que han creado tantas policías que ahora están viendo a ver cómo reducirlas. ¿Por qué? Porque prácticamente cada barrio tiene el suyo. Entonces se generan inconvenientes. Ni el sistema, por ejemplo, yo estuve en Colombia, una única policía con 150.000 efectivos, tienen escuelas propias, o sea, llega un momento que pasa a ser un ente distinto al resto de la sociedad. Hay gente que cree que por ser policial tiene que tener un barrio distinto al resto, tiene que vivir en el mismo ámbito donde vive el resto, tiene que estudiar sus hijos en el mismo lugar donde viven los hijos de los demás. Pero vuelvo a decir, hay que analizar tal vez la historia. Y después, con respecto a la tecnología, a nosotros nos hizo muy bien salir afuera. Hubo una época en Argentina donde comprábamos siempre lo viejo. El descarte internacional venía a la Argentina. A partir del momento que empezamos a salir, que luego fue la década del 80, ahí empezamos a ver que nos estaban vendiendo cosas viejas. Y las bandas, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el órgano rector en materia de comunicaciones, establecía para las áreas de Estados Unidos y de Europa ciertas bandas de trabajo. Y para los países del tercer mundo seguían siendo esas bandas para otros servicios. Por ejemplo, la banda de tracking, en la banda de 800 MHz, nosotros teníamos equipos multicanales telefónicos en Argentina que se habían dejado de fabricar en Europa, o sea, en aquella época la fábrica era Thomson. Y para poder despejar la banda de 800 tuvimos casi 2 o 3 años, porque el descarte vino al tercer mundo.
No sé si le cubrí un poco en general lo que usted había preguntado. Una sola cosa como experiencia personal. Nosotros sacamos del esquema de lo que es la parte técnica al personal policial. Un poco lo que quiso el intendente es que el personal policial esté en la calle. Y todo lo que es visualización de cámaras es personal contratado por el municipio y capacitado por el municipio. Lo primero que buscamos fue gente con alguna minusvalía, porque volvés a meter en el sistema de trabajo y nos ha dado muy buenos resultados. Cuando se nos acabó la bolsa de trabajo, empezamos con bomberos que hacen el esquema de prevención y que los policías estén donde mejor hacen su trabajo, que es en la calle. Sí tenemos un operador del 911 por una cuestión de comunicación directa, pero profundizamos en el tema de la visualización de las cámaras en personal civil. Le puedo ampliar algo más. En modelos, por ejemplo en Estados Unidos, los operadores para estos sistemas, ya sea de video o 911, están agrupados en un organismo autárquico, independiente de las fuerzas. Es decir, son gente preparada, especialistas, tal es así que hacen un congreso anual. Yo tuve oportunidad de asistir a 2 de ellos, se llama Congreso APCO, es decir, donde ellos debaten y discuten las problemáticas del 911, es decir, la problemática diaria del tratamiento de las emergencias. Muchos de ellos son policías, otros no, otros son policías retirados, pero se especializan en esta atención de la emergencia. Por eso cuando yo decía que hay que coordinar los recursos, esos sistemas que generalmente dependen de la autoridad política de seguridad son totalmente independientes de las fuerzas y además concentran la información de todos los recursos. Entonces el policía va a atender el problema de la policía, el bombero va a atender el problema del bombero y la salud pública va a atender el problema de la salud pública. Pero él sabe que en ese sector de la ciudad donde tiene la emergencia, ha evaluado la situación de emergencia, ha analizado la imagen, ha analizado el llamado que se le ha producido y tiene la facultad y la preparación para disponer del recurso para neutralizar esa situación de crisis, pero altamente capacitado. Y además soportado por un marco legal, porque nadie llama 911, como hacen a veces, que llaman de algunos lugares de emergencia, para divertirse con la policía, o para producir un trastorno a la gente del SAME. Son casos que suceden, son reales. Porque no hay una penalidad. El ciudadano que comete esas... están los recursos tecnológicos para individualizarlo perfectamente y ser sancionado muy rigurosamente. Por eso tendríamos que poner el foco en eso, es decir, esas transformaciones tienen que apuntar ahora. Estas pequeñas iniciativas son recursos para salvar la situación coyuntural, pero yo, mi visión como es más académica, yo pienso más allá del tiempo, en que realmente se debería formar una estructura perfectamente para que te atienda definitivamente, y reglada, normada y profesionalizada, aséptica a todos intereses, ya sean políticos, partidarios, lo que usted quiera, para atender exclusivamente la emergencia pública. Sí, señor Martino, me quedé pensando en la duración que le dio a un arrebato. Usted creo que habló de 2 a 4 minutos. Exactamente desde el momento que el personal advierte una conducta en las personas, o sea, la persona que quiere cometer un hecho, normalmente son 2 personas, no es uno solo, y normalmente se empieza a visualizar que seleccionan a la persona, porque hoy podemos analizar los videos de cómo arrancó el arrebato. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a ver cómo se fueron moviendo. Por ejemplo, un lugar candente de la ciudad es Plaza Hussein. En Plaza Hussein, en Plaza San Martín, en Retiro, nosotros analizamos más o menos cómo se manejan y hacia dónde están las vías de escape. Por ejemplo, en Retiro, la Villa 31 es la salida habitual de las personas que salen corriendo. Si fuera en Perú y Avenida de Mayo, es seguro la boca del subte, y hacia ahí se dirigen. Desde el momento que advertimos esa conducta distinta hasta el momento que se finaliza el hecho, son aproximadamente 3-4 minutos.
No, sí, normalmente pueden llegar a ser entre 30 y 45 segundos desde el momento que sorprenden, pero la conducta, por eso hablo de la sospecha, ahí es cuando hay que alerta temprana. Estimada pared, bueno. Una sola cosita, haciendo un poco referencia a lo que decía de la normativa. Nosotros tuvimos un caso que fue muy público de un fiscal que refirió que uno de los hechos le roban a una persona, las cámaras lo toman, lo mandamos como denuncia propia, o sea, como funcionarios públicos, a la fiscalía. El fiscal dijo que para él no era ni siquiera indicio. Hoy la provincia de Buenos Aires, a raíz de esa causa, reformó el Código de Procedimiento y dice que no solamente es indicio, sino que es prueba para la causa penal. O sea que está empezando a funcionar el sistema de normalizar la reglamentación. Yo creo que termino acá, hay que reflexionar mucho. Toda esa información que se capta y se graba, ustedes lo almacenan. Ahora, mi pregunta, ¿a dónde va? Va al análisis de inteligencia policial, porque acá la palabra inteligencia se bastardió. Y la palabra inteligencia hay que volverla a poner en su lugar, porque eso debería haber un organismo, que eso sí se tiene que ocupar las fuerzas específicas, como la policía, para hacer esa inteligencia criminal, procesar esa información, generar mapas del delito, instruir y capacitar al personal sobre estas modalidades, sobre esas actitudes. Es un proceso dinámico. Por eso tienen que estar todo concatenado, no sirve funcionar aisladamente. Porque si no vamos a ir tirando el delito de Tigre, lo tiramos a Escobar, ¿no? De Avellaneda se lo vamos a tirar a Loma de Zamora, porque el delincuente va a ir buscando, por supuesto, el lugar más hábil. Pero si la acción es coordinada y la política unificada, no las jurisdicciones, yo no hablo de manejar, de que haya uno solo que maneje, sino las políticas y los procedimientos y la capacitación. A mí me han hecho consultas de municipalidades cercanas porque han instalado los sistemas de videovigilancia y ahora están con el problema que han puesto muchachos, personas, civiles, y no están debidamente capacitados. Entonces actúan a su buen parecer, a su buena intuición, y eso tampoco es correcto, porque se van a empezar a cometer errores. Panelistas, esto da, yo sé que acá me tiran, hay que hacer preguntas y demás, pero bueno, son extremadamente excepcionales los panelistas que tenemos hasta ahora y da para hablar un montón de más, pero es así, el tiempo es tirano en la televisión, vieron cómo es. Un fuerte aplauso.